Buenas noches, señores estudiantes. Sí, vamos a tener la clase. Las tutorías bueno, son diferentes, ¿no? A ver, Diana, ya lo ubico. Jocelyn también. Estamos al día con todo, ¿verdad? Eh, estamos ya con la actividad, con el cuestionario. Hola. ¿Ya terminaron el cuestionario? ¿Ya lo realizaron el cuestionario? Bueno, también está pendiente la actividad práctico experimental. Tienen hasta el 3 de diciembre y ya se acerca la fecha. A ver, vamos a entrar a la semana 8 que comprende la semana 4, 5, 6, unidad 3 y 4. Ya, voy a compartir pantalla. Vamos a hacer un pequeño repaso para que estén listos ya con la semana 7 y la semana 8 con los repasos de las unidades 1, 2, 3 y 4. Ya. A ver, ya no hay problema, Jocelyn. Ya, ok, entonces estamos a tiempo para que por favor esté pendiente, ¿ya? A ver, dentro de la unidad, sí creo que están viendo, a ver, déjenme ver si están viendo mi pantalla, ya. Dentro de la unidad 3 comprende la semana 4, donde vamos a hablar sobre los métodos jurídicos. Los métodos jurídicos son la Universidad de los Métodos y la Pureza de los Métodos. Un pequeño repaso nomás, ¿no? Ya, comprenden estos el método de interpretación de la ley, los métodos de aplicación de las normas, métodos de creación de las normas. Primero, vamos a hablar sobre la tendencia de los métodos. Primero, comprender qué son los métodos para abarcar qué es los métodos de interpretación de la ley, qué es el método de aplicación de las normas y qué es el método de la creación de las normas. Bueno, los métodos como según Descartes y Leibniz, quiere aplicar a la investigación de la verdad en todos los órdenes del método matemático. Consideran el derecho como un producto a la naturaleza. La segunda tendencia es denominada pureza. Esta afirma la existencia de métodos propios del derecho. En 1926, Marjorie ve en esta tendencia una especie de doctrina de Monroe aplicada a la jurisprudencia al respecto, que dice que el derecho es, para el jurista, tiene su contenido un campo de acción, un procedimiento lógico propio que no tiene nada que ver con la filosofía, la política, la sociología y la economía. ¿Cuáles son estos elementos básicos y esenciales del método jurídico? Es un elemento típico y esencial, es el juicio primeramente, ¿no? Esta implica una decisión concreta sobre un hecho y también la aplicación también de una norma concreta. El juicio es la sustancia de la actividad jurídica, ya sea el juez, el investigador o el legislador. Por eso es el soporte teórico cognoscitivo del método jurídico, que ustedes poco a poco lo han ido descubriendo dentro de sus trabajos. Ya, debemos comenzar también por afirmar que el derecho es ciencia y es técnica. Como objeto de ciencia tiene métodos científicos y como objeto de arte tiene procedimientos técnicos, todos adecuados. El objeto de la ciencia del derecho es el conocimiento de las normas del derecho vigente, es su verdadero significado y alcance. Por consiguiente, pues la ciencia jurídica es una disciplina meramente reproductiva y con carácter dogmativo. Es reproductiva porque su objeto es reproducir, explicándolos y sistematizándolos.
Pero además el derecho es arte o técnica, ya que ha sido creado o constituido también por el hombre para lograr un fin. Como arte de derecho tiene también sus procedimientos propios, como el de aplicación de la norma a los casos concretos y a los de elaboración de las normas o creación del derecho. A la interpretación de la ley, a la interpretación, esta debe de, a la creación del mismo, se la considera como lo define el profesor Betancur, afirmando que los métodos de derecho hacen la relación del conocimiento y el derecho positivo a la aplicación de un derecho y la construcción y creación de ese mismo derecho. Los métodos de interpretación de la ley. Los métodos de interpretación de la ley, vuelta está la importancia que tiene la interpretación, dice Carlos Lozano y Lozano, al considerarla como la materia que constituye la base misma de los estudios jurídicos. Interpretar una norma jurídica es establecer su sentido y precisamente aquel sentido que es decisivo para la vida jurídica y por tanto, pues también para la resolución judicial, pero el objeto principal de la interpretación lo forma las leyes. El abogado procede en busca de un auténtico significado de la ley y después analiza la razón y la justicia. No tratan tampoco de deformar los textos ni tampoco atribuirles un contenido contrario a la naturaleza y finalidades. Procura investigar también, argumentar de acuerdo también al ampliamente capacitado para darle a la ley su puesto exacto de un cuadro general, que se debe de ser coherente, lógico y armónico y presidido también por la noción de equidad. Los jurisconsultos con mente superior no solo se limitan a estudiar, a conocer el derecho, sino que lo creen, es decir, considera el inmenso acervo de hechos, también procesos y fenómenos que constituyen la realidad y la tarea es sistematizarlos de acuerdo a su acción y desenvolvimiento. ¿Qué es el concepto de interpretación? En términos generales, se entiende por interpretación el acto mental de desentrañar también el sentido de una expresión, es decir, el descubrimiento de su significado. Por consiguiente, no solo se interpreta las leyes, sino también todas las excepciones que encierran en sentido que tengan una oculta significación. Estudian el derecho y estas son la exagética, la libre investigación científica, la teleológica o finalista y la escuela de interpretación objetiva. La ley para estos últimos no es la expresión de una voluntad, sino también la formulación del derecho objetivo. En la unidad 4, entramos a la primera parte, entra a la semana 5. El método depende del ordenamiento jurídico interno de cada país, que son de suma importancia y de acuerdo también al estudio comprendido. Ya. Estamos la integración en el derecho colombiano primero. Valencia sea la legislación colombiana reconoce expresamente la existencia de lagunas e indica que los jueces de procedimiento deben seguir, dicta reglas generales sobre validez y aplicación de las leyes de 1887. Existen 3 métodos para llenar las lagunas de la ley, que es la costumbre, la analogía y las reglas generales del derecho. La costumbre. La costumbre es la regla jurídica nacida de aquellas prácticas uniformes, públicas y reiteradas de la sociedad donde existe sin intervención del legislador. La costumbre, para que sea considerada norma jurídica, debe llenar según las exigencias. Que la costumbre no sea también contra ley. Esto significa que la costumbre no debe contrariar a la ley directa ni tampoco indirectamente, cualquiera que sea la naturaleza de esta, imperativa, taxativa o dispositiva. La pluralidad de prácticas. Este elemento consiste en que las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre sean reiterados, repetidos en un largo espacio de tiempo. Uniformidad de las prácticas o hechos constitutivos de la costumbre. Vuelta, esto quiere decir que las prácticas deben de realizarse por parte de los individuos que constituyen un cierto grupo del mismo modo. La publicidad de las prácticas. Las prácticas que constituyen, que deben de ser públicas, esto es para que sean conocidas suficientemente para las personas que forman el grupo social.
La generalidad de las prácticas consiste este requisito en que las prácticas sean realizadas por todos los miembros del grupo social en donde se vaya a aplicar la costumbre a un determinado caso. Idea de la obligatoriedad de la costumbre en el grupo social. Es la opinión de que la costumbre debe regir en el mismo medio de que se trata por ser necesaria y de su incumplimiento o violación acarrea también una sanción jurídica. La analogía. La analogía, pues, es un procedimiento en virtud del cual se atribuye a un caso imprevisto donde las consecuencias jurídicas que produce otro semejante, es decir, presentan estos elementos comunes con el primero y cierta identidad parcial. Las reglas del principio generales del derecho, el intérprete está obligado a buscar una regla general de derecho cuando pasa por un concreto no encuentra solución como la analogía Lex. Los métodos de creación legislativa del derecho. Los métodos de creación legislativa del derecho, en esta desde el papel que tiene el legislador en la creación del derecho, los factores que den origen del derecho a la técnica y redacción de normas. La ley en sentido escrito es una de las formas que revisa el derecho para manifestarse. Tres cosas deben indagar el papel del legislador en la creación de la ley, los factores generadores del derecho que deben tener también en cuenta el legislador y la técnica de redacción de las normas jurídicas. ¿Cuál es el papel del legislador de la creación de la ley? El papel del legislador desempeña en la elaboración de la ley. Hay dos escuelas bien definidas, el derecho natural y de gentes y la histórica. La escuela del derecho natural es una escuela que surgió en el año 17, donde sostiene que el derecho es producto de la razón, un mero resultado del pensamiento humano que descubre un conjunto de reglas ideales de conducta inmutables, universales y perfectas. La escuela histórica. Esta escuela nació en Alemania durante el primer cuarto siglo del XIX, siendo sus jefes Sabini y Pucha. Figuraron también juristas que se dedicaban al análisis del derecho romano. Este punto se apartó en la escuela del derecho natural que se colocó en el centro de la realidad social. Es un estadio más avanzado en el derecho progresivo por medio de la técnica. A partir de la escuela histórica, el derecho es denominado por la historia porque evoluciona constante e inmediatamente. Voy a hacer una pausa, voy a abrir la puerta. Entramos a la unidad 4, segunda parte. Aquí vamos a tratar sobre las técnicas utilizadas en la investigación. En esta, para llegar a los objetivos planteados en una investigación, es necesario aplicar las técnicas correctas. ¿Cuáles son estas técnicas? Las técnicas de investigación más utilizadas son la observación, la entrevista, la encuesta, el test, la lectura científica, y el fichaje, la técnica. Para entrar a la observación, entrevista, encuesta, test, lectura científica y fichaje, vamos a hablar técnicamente sobre lo que nos abarca la observación y los antes mencionados. El concepto de técnica. La palabra técnica viene de la voz griega técnicas, que significa arte. Esto quiere decir que para los griegos técnica y arte era una misma cosa. Para que hoy se discuta si entre los latinos del derecho fue considerado como arte o como ciencia, como práctica o como teoría. Entonces, la técnica es el actuar con destreza, con experiencia y con reglas que condicionan o facilitan la obra del artista, vale decir, la obra de creación intelectual. La técnica. A este término se le atribuye dos significaciones. El primero, conjunto o serie de procedimientos que son recursos y medios de que sirven una ciencia o un arte. Y la pericia
destreza o habilidad para usar de esos procedimientos, recursos y medios. Otras definiciones también la técnica son entre muchos las siguientes: el modo de valerse de determinados objetos materiales para la eficacia del procedimiento, el procedimiento práctico que deben de seguirse para llevar a cabo una investigación. Técnica es algo con la cual obramos. Con mayor precisión lo podemos definir como el conjunto de procedimientos, recursos, medios externos apropiados para el logro de un fin, como ejemplo, y como un resultado de destreza, pericia o habilidad en la realización de determinada actividad. Para nosotros, la técnica de la investigación jurídica es el conjunto de procedimientos, recursos y medios externos de que se vale el investigar para lograr pericia, destreza o habilidad en la búsqueda de los datos, también su clasificación y empleo a fin de obtener ellos un conocimiento y que pueda ser nuevo o un campo del derecho. La diferencia entre técnica y método. La diferencia entre técnica y método: el método lo hemos concebido también como un conjunto de procedimientos coordinados que tienen por fin alcanzar la verdad, o como el complejo de reglas el cual debe atenerse la mente en sus procesos cognitivos, que son las operaciones mentales que realiza el cerebro para procesar información. Tanto que la técnica como el método son conjuntos de procedimientos para obtener un resultado determinado. Primeras son externos, segundos son mentales. Tomar en cuenta mucho esto, por favor. El método es el camino del pensamiento científico para la búsqueda de la verdad. La técnica, a diferencia del método, no es un modo de pensar, sino es un modo o un procedimiento de hacer, de ejecutar, que comprende la variedad de la técnica de investigación aprovechando de las fuentes de conocimiento. La importancia de la técnica. La importancia de la técnica tenemos que es el complemento indispensable del método. Para cualquier investigador es sumamente importante saber de qué procedimientos, recursos y métodos materiales de investigación científica, no solo por el investigador, sino también por todo el que intente elaborar un trabajo de mera información, una monografía, un trabajo de fin de titulación. La observación. La observación es la base de toda investigación, en especial de las investigaciones sociales, pues si no observamos nuestro entorno y los problemas o características de él se desprenden mal, podríamos encontrar la necesidad de cuestionarnos y de investigar. La entrevista. La entrevista es una de las técnicas de investigación más utilizada, ya que se le emplea tanto para investigaciones cualitativas como para cuantitativas, por cuanto nos permite acceder al criterio de expertos o de las personas directamente involucradas con el tema de estudio. La encuesta es la técnica de mayor aplicación, por cuanto a través de ellas podemos abarcar un mayor número de personas a fin de que manifiesten su opinión o su conocimiento sobre un tema determinado. Lo importante es saber plantear el cuestionario y escoger el tipo de contenido de las preguntas que se realizan. Las preguntas siempre deben de versar sobre el tema de la investigación y deben de aportar para demostrar los objetivos planteados y para contrastar también la hipótesis. El test. El test por su estructura es similar a la encuesta, pero esta es una técnica que conlleva mayor rigor en su aplicación y es por ello que se utiliza en ciertas ciencias, sobre todo en aquellas que tienen que ver con los estudios conductuales, lo utilizan mucho los psicólogos. La lectura científica. La lectura científica, si partimos del hecho de que el conocimiento lo encontramos en textos, artículos, documentos, en sí es entonces necesario saber efectuar una correcta lectura de los mismos, que es por eso una de las técnicas de investigación, que es la lectura científica. Al respecto, es necesario también que conozcamos los instantes de esta lectura y que son los que permiten que la aprovechemos también de mejor manera. El fichaje. El fichaje es una de las técnicas más antiguas del almacenamiento de información, el que no ha perdido vigencia. En nuestros días simplemente se ha modernizado, pues ahora se prioriza también lo digital. No obstante, sigue siendo una técnica de investigación por excelencia y a la que recurre cotidianamente para acceder de forma ordenada y ágil a la información mediante el empleo de fichas bibliográficas, mnemotécnicas y heurísticas, las que se diferencian en sí tanto por su forma como por el tipo de información que cada una de ellas contiene.
La redacción. La redacción, sin lugar a dudas, la comunicación de los resultados de una investigación es una ardua tarea también que a veces parece un muro inalcanzable, a lo que lo podemos vencer conocimiento ciertas pautas respecto también a la redacción, ortografía, uso adecuado de términos, el estilo y claro, para poder redactar es importante saber. La redacción comenzará el investigador por tener una visión de conjunto sobre el tema, mediante la lectura del plan y la reconstrucción mental del contenido de cada capítulo. Se aconseja también igualmente escribir en hojas móviles o separables que no sean demasiado grandes. Escribir sino por una sola cara de las hojas que deben ir numeradas. Las citas. Las citas en la redacción de todo documento y mucho más en el informe de una tesis se debe de cuidar de respetar los derechos de terceros. Esto es respetar los criterios y opiniones de otras personas y reconocer su autoría. Es por eso que en este apartado usted conocerá la forma de realizar una cita y el texto de referencias y notas, así también, también la forma de señalar correctamente la bibliografía en norma ZAPA, así como lo señala la legislación ecuatoriana respecto a la copia o plagio, que hay un video muy instructivo que se lo ha subido también en anuncio, usted por favor lo revise. Está en la semana 6, un video súper explicativo, paso por paso, incluso les va a valer mucho para sus trabajos. No solamente para investigación jurídica, sino a lo largo de la carrera. Ya, la introducción, el, perdón, el investigador expondrá también aquí el problema que se plantea o tema central y su importancia. Estas citas son reproducciones textuales no solamente por lo que se ha dicho o escrito, sino también por las obras científicas que son de gran utilidad para señalar el origen de los datos que no se hayan obtenido por observación directa, para indicar el aporte concreto que otros han hecho en la materia que se trata para también sustentar o rechazar una tesis en el auxilio del argumento de autoridad. Esto también se debe citar textualmente en una forma resumida. El trabajo científico en que no se cita a nadie acusa no siempre originalidad y sin la falta de documentación o de honestidad intelectual. Aunque debe de evitarse también las demasiadas citas en el cuerpo de trabajo, ellas deben hacerse toda vez que sean oportunas sin el temor de la crítica. Las citas son directas cuando son transcritas textualmente. También evitar en lo posible las citas directas en el cuerpo mismo del trabajo. También debe de incorporarse, tomar en cuenta también para todos los trabajos de la carrera de Derecho, este video que les estaba comentando enseña cómo citar, también citas directas, habla de las citas directas, de las citas cortas, de las citas parentéticas, las narrativas, las citas directas de bloque, de un autor corporativo, de una ley, cómo también utilizar donde hay varios autores, y al final, que son muy importantes, las referencias, cómo aplicar al final las referencias, porque las referencias se hacen con la misma técnica de las citas, pero con la salvedad de que ellas no implican la transcripción ninguna. En el texto principal de la exposición de autor se remite a las fuentes que estime y sirven a ampliar un poco más determinado el autor. Las notas son breves comentarios que se hacen al texto principal, que también lo abre el video de una obra, también las ampliaciones de argumentaciones relacionadas con él que no deben de ser incluidos. Para mayor facilidad de una obra, recomendamos que las notas se hagan al final de las páginas a que se acceden. Cuando las notas son demasiado extensas, es recomendable que tengan un propio apartado documental para dar a conocer su contenido exacto y facilitar también su consulta, independientemente del texto original. Que todo esto lo pueden encontrar también en el video. Eso es todo, señores estudiantes. Gracias por su atención. También pedirles pues que revisen los contenidos, donde se ha hablado también de las reglas y los métodos. También eh,
la, las diferentes escuelas, la exagética. Es muy importante saber todos estos términos, ya que lo menciona cada vez en en el texto. Entonces, tomar en cuenta todo lo que se ha hablado dentro de estos contenidos, dentro de estas semanas. Yo les deseo mucha suerte. Y pues si tienen dudas antes de realizar su examen, por favor escriban nomás sin miedo y sin dudas. Yo estoy aquí para darles una mano. Buenas noches y suerte.